este día jueves 22 de enero de 2026. Arrancamos de inmediato con nuestro panel de conversación habitual, saludando a nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar, al académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Miguel Urrutia. Miguel, bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto. Bueno, igualmente Miguel y bueno, Francesca Parodi también, amiga de la casa, ex secretaria general de Evópoli. Francesca, bienvenida, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Montserrat, Miguel. Bueno, el tema del gabinete de José Antonio Kast se ha comido la agenda política, que razonablemente o previsiblemente iba a ser así, ¿no? Pero bueno, han salido también otros nombres durante las últimas horas, sin perjuicio que pueden opinar de lo que se conoció el día martes en la noche, un perfil de independientes, más bien empresarial, y que bueno, ahí uno podría juzgar si es que eso es positivo o negativo. Entrevistábamos el día lunes, el día martes, mientras ocurría todo esto, a Patricio Dusayán, y él decía que era coherente este diseño de los independientes, que tenía que ver con el momento del país. Y bueno, él defendía un poco este diseño. Hay quienes lo cuestionan. Cuando se disuelvan los partidos, en caso que eso ocurra, el Partido Social Cristiano, Demócratas y Evópoli también, van a quedar muy poquitos militantes de partido, creo que son como 4, ¿no? Y bueno, ahí, Francesca, te parto preguntando cómo ves el diseño del gabinete del presidente electo, y bueno, después podemos ir a comentar también otros nombres que han surgido, subsecretarías, embajadas. Llama la atención, y con esto cierro, que haya pesos pesados de Chile Vamos que en lugar de entrar al gabinete se vayan a las embajadas. Creo que eso puede ser también síntoma de algo, ¿no? Lo planteo con un signo de interrogación. Francesca. Usted dice como una invitación al exilio, dice como esto de sacar, digamos, los pesos pesados fuera del país. Claro, los Coloma, por ejemplo, ¿no? Entre tantos otros ejemplos. Lo planteo como una hipótesis porque llama la atención que haya figuras que no tienen un peso político, una trayectoria, versus otras que sí la tienen y se vayan a embajadas muy importantes, por cierto, como la de España, ¿no? Bueno, ahí, Francesca, tu análisis es lo importante. Primero que nada, lo primero que me llamó mucho la atención fue que conocíamos el gabinete íntegro antes de ser nombrado. O sea, como digamos que el hermetismo no fue algo, a no ser de algunas personas que cayeron, pero la verdad es que el gabinete ya venía bastante dibujado de días anteriores. O sea que me sorprende un poco desde el punto de vista de la estrategia comunicacional del momento. También fue un momento bien diluido, digamos, producto de los incendios que estaban en la región del Biobío, y quizás no tuvo el impacto que podría haber tenido debido obviamente a la contingencia y la urgencia con respecto a los incendios. Yo a priori no critico el hecho de la diversidad del gabinete. Creo que el hecho de que sean independientes, muchos de ellos vinculados también a lo público, pero sin embargo que no sean militantes necesariamente de un partido político, a priori no lo veo ni como una ventaja ni como una desventaja. No creo que me diga mucho el hecho de ser militante o no ser militante. Obviamente yo supongo que cualquier persona que trabaja en un gobierno del presidente electo tiene una afinidad con el proyecto, quiero entenderlo. Ahora, si eso va a dar la experiencia necesaria para poder comandar los diferentes ministerios, yo creo que es una apuesta que está por verse. Yo creo que siempre sale el ejemplo del primer gabinete del presidente Piñera en 2010, que efectivamente fueron cambiando, digamos, el mundo independiente. De hecho, el propio Longueira terminó entrando cuando estaba fuera digamos, del primer gabinete. Pero me sorprende la diversidad desde el punto de vista bueno de la palabra, desde el punto de vista de probablemente de escuchar más voces, de tener una mayor amplitud con respecto al proyecto, pero sin embargo creo que efectivamente puede terminar siendo una apuesta arriesgada, pero me gusta la señal desde el punto de vista de un gobierno amplio, que probablemente yo no sé qué dirían los partidos, pero que va desde republicanos, sacando a los nacional libertarios, hasta en este caso el PPD,
No sé si el PPD está muy de acuerdo con que sus militantes se hayan ido, al gobierno. Pero sí creo que es una buena señal. Ahora, que eso se convierta en algo efectivo o eficiente, creo que está por verse. Y también creo que de aquí al 11 de marzo también pueden haber cambios. Hay bastantes nombres que están generando bastante ruido, y ahí ver también qué es lo que finalmente termina decidiendo el presidente electo, porque digamos que este es el pre-gabinete de José Antonio Kast. Bueno, para reafirmar lo que decía antes de los embajadores, porque claro, dije los nombres que me venían a la cabeza, pero aquí buscándolo, los que suenan, algunos están más o menos confirmados: Juan Antonio Coloma, que se iría a España; Luz Evensperger, que se iría a Uruguay; Francisco Chaguán, México; Rafael Provence, Costa Rica; está la posibilidad de Germán Becker, también de RN en República Dominicana; Rodrigo Yáñez, Estados Unidos. En fin, son, digamos, figuras importantes de Chile Vamos, que estarían ahí en las embajadas, que son muy importantes también, por cierto. Bueno, Miguel, ¿cómo ves ahí el tema también de las correlaciones políticas? Ayer estaba acá en el panel Cristóbal Saavedra, que es integrante de la Comisión Política de Renovación Nacional, y él decía que le llamaba la atención que hubiera dos Evópoli por Catalina Parodi, también por Francisco Undurraga en el gabinete, y solamente un Renovación Nacional. Y es parte del comentario, me imagino, interno de por qué este sí, por qué este no, por qué tú uno, yo dos, que es una cuestión bien inevitable. ¿Cómo ves eso también, Miguel, el llamado cuoteo, ¿no?, que José Antonio Kast ha querido dar, al parecer, la señal de que la lógica de su gabinete es otra? Sí, es difícil analizar así con tan poco tiempo, pero extendiendo algunas ideas, da la sensación de que se toma bastante en serio el carácter particular, digamos, del gobierno, en el sentido de que lo ha llamado de emergencia, lo cual a su vez también redefiniría los contenidos y los desafíos de la política. Por lo tanto, ya que estamos hablando de cómo se distribuyen entre los partidos, normalmente lo que se está pensando en eso es darle más estabilidad al gobierno a partir precisamente de ese balance entre los partidos, y al mismo tiempo algo que se ha mencionado bastante en esta circunstancia, que es el calado político, la experiencia, en fin. Pero si la pretensión es cambiar el escenario, la lógica, las coordenadas de cómo se hace política, en ese sentido un cambio paradigmático profundo, se podría entender esto. Entonces, y así lo veo yo en este instante, con todas las cuestiones que aún están pendientes, como bien dice Francesca, así lo entendería. O sea, yo digo que probablemente no es solo una cuestión efectista, sino que hay una voluntad de hacer una política en otros términos, sobre la cual uno puede tener una opinión incluso discrepante, más positiva, más negativa, pero si yo cambio, entonces los desafíos de la política no necesariamente voy a necesitar el, entre comillas, calado político de los que ya lo tenían, ¿no? Lo tenían para ciertas circunstancias, para un cierto orden de la política en Chile, que aparentemente este gobierno viene a romper en función de su declaración de estado de emergencia, en el cual se va a desarrollar el país en los próximos años, ¿no? La resolución de la emergencia, que pasa a ser un significante amplio, pero sabemos que, bueno, el llamado a terreno de partida tiene que ver con la cuestión de la seguridad y de la inmigración, pero desde ahí se puede abrir hacia cualquier otro punto. Las cuentas que se rinden entonces, porque finalmente cuando caen los ministerios se van sucediendo, es porque caen en la lógica de las evaluaciones tradicionales. No lo hacen bien algunos ministros en mantener ciertos equilibrios, pero me queda bastante avanzada la impresión de que aquí la pauta incluso de evaluación y de medida de la gestión total del gobierno va a ser más integral, además, ¿no? Porque para enfrentar una emergencia ya no depende de cartera a cartera, que es lo que se hace, sino de cómo se ordena de un modo un tanto militarizado. Militarizado no lo estoy diciendo aquí con ninguna connotación especial, no se lo estoy diciendo técnicamente, ¿no? Se ordena militarizadamente
las carteras para obtener algunos objetivos precisos que son aquellos que permitirían avanzar salir de esta situación de emergencia que es la que declara este gobierno. Sí. Y en eso podrían funcionar las cosas, digo, de otra manera sencillamente, y por lo tanto no tendríamos que estar aplicando la pauta tradicional que hacemos con respecto a los ministerios. Sí, bueno, hay que obviamente dar espacio para ver si es que efectivamente el diseño del presidente electo es exitoso. Yo sé que siempre está esta pulsión por criticar, pero claro, es un diseño novedoso que podría, como dice Miguel, podría tener resultados, ¿no? Ahora, Francesca, está el tema de los subsecretarios. Se habla de que con los subsecretarios se podría equilibrar un poco el tema ahí de los partidos políticos. ¿Cómo ves eso? Y te pregunto también si es que hay alguna cartera, algún nombre de los que ya se conocen que te haga ruido en particular. Ayer se hablaba, desde la centroizquierda se criticaba mucho a los nombres de Jimena Rincón y Jaime Campos, pero también está el factor del Ministerio de la Mujer, ¿no? Que es un nombramiento llamativo. Tú, que provienes de un partido de centro-derecha liberal, también te hago la pregunta: ¿qué te parece ese nombramiento que va en una línea opuesta? Y cuando en tu sector, en Chile Vamos, hay tantas personas, ¿no?, que podrían ahí quizás tener una mirada distinta, ¿no?, sobre los desafíos que tiene esa cartera. ¿Cómo lo ves? El primero, con respecto a lo de los dos Evópolis, mencionar que Catalina Parot no es militante del partido, independiente de que haya estado en algún momento, sí, vinculada al partido. Ella hace mucho tiempo se alejó de Evópolis. Y creo que es un debate tan poco relevante, Montserrat, desde el punto de vista que creo que los cuoteos lo que hace finalmente es fracasar el proyecto colectivo, digamos, como medir un poco la fuerza de qué partido tiene más relevancia. Si aquí lo que tiene que tener claro todo Chile Vamos es que Chile Vamos fracasó en las elecciones. Fracasamos. Entonces ahora estar exigiendo que uno más, uno menos, me parece tan pequeño y de tan poca vergüenza, digamos, o de amor propio. Sí, porque efectivamente, si finalmente está gobernando José Antonio Kast, es porque nos ganó y nos derrotó en las urnas. Y eso, andar pidiendo uno más para allá, uno más para acá, que tengo que darle pega al que se quedó perdió el escaño y todo el tema, me parece de una falta de amor al país impresionante. Así que espero que no se equilibre nada para adelante y que José Antonio pueda elegir a las personas más idóneas para las carteras, independientes si son militantes o no militantes de un partido político. Y yo soy militante de un partido político, pero creo que la relevancia o el mérito no va finalmente por dónde uno está inscrito en el CERVEL. Claro, efectivamente hay cuestionamiento, y no solamente mujer, también está cuestionado el hecho, por ejemplo, de deportes, con respecto a la trayectoria que tuvo Natalia Ducó siendo deportista de primer nivel, como logró hacer. Yo creo que siempre van a haber cuestionamientos con las personalidades, las historias, las militancias incluso, o qué dijo antes y qué dijo después. Yo creo que eso es bien propio de la política en sí mismo. Claro, yo esperaría, yo tengo una premisa ahí que digo siempre, que cuando la religión y la política se mezclan hay que salir corriendo, pero obviamente una persona, por el hecho de pertenecer a una determinada religión, creo que todo el mundo tiene sus diferentes creencias. Lo que creo que no hay que hacer es que a través de las creencias que son personales imponerlas, digamos, en lo masivo. Y ahí, claro, efectivamente, si tú me preguntas, lo más idóneo hubiera sido una persona, digamos, con una mentalidad con respecto a lo que significa el Ministerio de la Mujer, a lo que significan las diferentes políticas y avances y luchas que se han dado por los años, que hubiera tenido una mirada menos conservadora. Eso creo que hubiera sido bastante idóneo. No tengo nada contra la futura ministra, no la conozco, no tengo más allá de algunas cosas que leí vagamente por redes sociales, pero a priori se hubiera esperado, digamos, hay una apertura mayor. Ahora, también hay que pensar que nombre deporte, nombre mujer, y también el mismo Francisco Undurraga, que también ha tenido bastantes críticas con respecto también al Ministerio de las Culturas. También el fin o la finalidad que va a tener también estos ministerios, porque efectivamente José Antonio Kast ha hablado mucho de fusionar ministerios. De hecho, nombró un biministro, en un principio se pensaba que iban a ser más,
Ahora, yo encuentro que cualquier fusión de ministerio debería partir con 2 ministros para poder hacer un trabajo en conjunto de unión. También cuánto van a durar estos ministerios y que efectivamente José Antonio Kast hace estas fusiones que quiere hacer, que a priori no me parecen mal, independiente cuál sean los ministerios que se tengan que hacer, pero yo siento que ahí efectivamente van a tener, y por eso también digo, este es el pre-gabinete. Yo no sé si este gabinete va a terminar asumiendo el 11 de marzo tal cual está, o va a sufrir modificaciones que de alguna manera tampoco me parecería traumático. Sí, bueno, vamos a ver si es que los 24 que se anunciaron el martes llegan efectivamente al 11 de marzo. Es algo habitual en todo caso, que haya nombres que se caen en el camino. Miguel, bueno, te hago la pregunta también que le hacía a Francesca, no sé si es que hay algún nombre en particular que te haga ruido, pero también a propósito de lo que tú mencionabas de este gabinete de emergencia. Ayer hubo un pronunciamiento que en realidad una reafirmación de algo que ya sabíamos sobre cuál iba a ser el sello, la impronta en materia económica de este gobierno liderado por Jorge Quirós. Bueno, se conoció también quién va a ser el DIPRES, que a todo esto fue bien alabado en general por varios economistas con una amplia trayectoria. Pero bueno, Jorge Quirós insiste en este recorte de los 6.000 millones de dólares. Se habla también de la rebaja al impuesto corporativo, pero ya en un plazo de 4 años. Esto va a ir al Congreso, es una reforma tributaria, ¿no? Vamos a ver si es que tiene los votos, pero insiste con el tema del recorte, de la desregulación. ¿Qué te parece a ti esto? Porque es una cuestión que fue bien criticada en la campaña y que uno esperaba que cuando ya suman las autoridades, que todavía no lo hacen, haya una bajada quizás más clara de qué es lo que se va a hacer. Bueno, ahí hubo un primer pronunciamiento de quién va a encabezar el equipo económico de José Antonio Kast. ¿Cómo lo ves? Bueno, efectivamente no esperaba yo que hubiese una bajada en este minuto de esos objetivos estratégicos. Y yo pongo la atención más bien en lo que ocurrió en el Ministerio de Minería, que es el único biministerio, ¿cierto? Sí. Unió Economía y Minería. Porque finalmente la pauta es conocida, o sea, si se quiere rebajar los impuestos corporativos, lo que se puede ofrecer a cambio, o lo que el país esperaría a cambio es que crezca la economía. Y nosotros sabemos que nuestras opciones de que crezca la economía pasan por la minería, particularmente con las nuevas configuraciones que se han hecho, los joint venture sobre litio, que van a traer, claro, no se va a ganar dinero, yo creo que en unos 10 años obtendrán utilidades, pero las inversiones llegan, generan trabajo, se configuran de una determinada manera y por lo tanto eso también explica la transversalidad, yo diría que explica la transversalidad empresarial del gabinete, dándole prioridad a este tipo de desarrollos. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a ser asumidas estas nuevas configuraciones? La nueva empresa que se ha formado entre Sokimich y Codelco, por ejemplo. Va a estar Máximo Pacheco hasta mayo, lo va a reemplazar el ministro de Minería, bueno, directamente el presidente. El gobierno corporativo de Codelco es bastante particular. Hay otra gran explotación que está pensada ya no entre Codelco y un particular, sino que entre la ENAMI, que sí tiene otro tipo de gobierno corporativo mucho más directamente influenciado por la presidencia. Ambas van a constituir los grandes focos del litio operativo a nivel mundial, independientemente ya de la cuestión de las reservas, de quién tiene más o menos reservas. Con bastante autonomía, por cierto, porque Sokimich tiene una participación china, está muy descontenta con la manera en que se dio este acuerdo, la parte china que integra Sokimich, y bueno, Cerro Tinto son capitales australianos y con una clara vocación, yo diría, ideológica anti-China. Se ofrecen por el mundo a hacer negocios en torno a la idea de contener a las inversiones chinas. Y
esa es una materia en la que el país se está jugando bastante, se está jugando inversiones inmediatas que, insisto, van a traer estos resultados que podrían además compensar. Yo no sé, por ejemplo, una reforma corporativa va a afectar el acuerdo que en este momento hay con la empresa recién creada, que tiene una tributación que va desde el 70 hasta el 85% de las utilidades podrían ser directas, así aceptado, así aceptado por Ponce Lerú. Y a la saga, el componente chino de Sokimich, hasta el 85% podría ser tributable y entrar directamente a las arcas. Eso podría reconfigurar este otro enunciado respecto de disminuir el déficit fiscal. Bueno, que los 6.000 millones son rebajar derechamente el gasto, independientemente de que pueda entrar más dinero. Aquí la promesa es que van a gastar menos en el Estado. La idea es achicar el Estado, en definitiva. Eso es. Pero desde el punto de vista tributario, estas cuestiones cuando entren en operaciones, eso sí, porque en este momento no van a tributar nada. O sea, el dinero llega por inversiones y por la infraestructura que se va a montar. A mí sí lo que me llama la atención en esta lucha es cómo queda rezagada la cuestión logística, porque una cuestión es producir litio y veo que no hay el mismo interés en el área de transporte, por ejemplo, portuario. Aun cuando tengo entendido que Mas fue también gerente de una de las empresas portuarias importantes de Chile, fue CEO de alguna de ellas. Bueno, lo que no habla bien, porque todo el entramado portuario es una de las vergüenzas, debería ser una de las vergüenzas del empresariado chileno. Aquí si hay algo que no se ha modernizado y a lo que se le ha sacado el jugo es a los puertos, confiando únicamente en que como tienen asegurada el flujo, pero hemos quedado en una falta de competitividad impresionante. O sea, que yo creo que es casi remontable, sobre todo con el puerto que se va a abrir en Perú con capitales chinos. Sí, entonces, bueno, pues, saquemos los minerales, pero otra cuestión es por dónde van a ir a dar, a dónde tengan que ir a dar. Sí, bueno, ahí Francesca, ¿cómo ves esto que ha planteado, bueno, lo que, si te quieres referir a lo que señala ahí Miguel, pero también a lo que dice Jorge Quirós de este ajuste fiscal, que una parte importante se va a recortar en el primer año, y también que hay un listado que ya tienen listo con 40 medidas al menos que buscan impulsar los primeros meses mediante decretos, leyes y también gestión. Recordemos que hay un plan liderado por Bernardo Fontaine de los primeros 3 meses, así que probablemente vamos a ver mucha acción, ¿no? Las primeras semanas incluso de este gobierno. ¿Qué te parece? Yo creo que es algo que venían anunciando ya en la época de la campaña. Recordemos que los 6.000 millones de dólares fueron bien polémicos en el momento de este anuncio. Y también creo que debido a nuestras propias tradiciones, pasa mucho tiempo entre la segunda vuelta y el 11 de marzo y genera mucha ansiedad desde el punto de vista de saber cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer y qué significa también eso. Yo creo que eso es algo que genera, si vamos a recortar, siempre se piensa que esos recortes van a terminar siendo en menos beneficio y que termina siendo eso. O Miguel dijo achicar el Estado. Yo también podría decir hacer el Estado más eficiente. Y también son diferentes miradas. También eso también tiene un tinte ideológico, obviamente. Qué tan grande es el Estado, qué tan pequeño es el Estado. Mi pregunta es qué tan eficiente es el Estado. Y también, claro, anunció 40 medidas, pero tampoco sabemos cuáles son. Dijo que iba a haber una reforma tributaria, también creo que en el mes de abril la iban a anunciar. Claro, viene, digamos, o se ve venir un gobierno con el acelerador puesto para poder partir el 11 de marzo ya con las ruedas a pleno rodaje. Ahí también hay que ver finalmente cuáles son también, y por eso me gustó, quizás no los personalismos del gabinete, pero sí la foto final del gabinete, donde tú ves una diversidad grande que me da la idea de una apertura al diálogo también, cosa que a priori no le hubiera tenido mucha fe si me hubieras preguntado en la primera vuelta o incluso en la segunda. Entonces eso también yo creo que va a tener que ir muy conversado con los diferentes sectores, no solo desde el punto de vista empresarial o de las pymes, sino que también desde el punto de vista político. Todas estas cosas pasan por el Congreso, una reforma tributaria no se puede hacer por decreto. También, y cuáles son
los planes finalmente para ir haciendo más eficiente el Estado, para no decir achicar el Estado, solamente para llevar en la contra Miguel, y hacer, digamos, los diferentes ajustes que yo creo que sí el Estado requiere, y ahí estoy de acuerdo con José Antonio. Yo creo que sí requieren ciertos ajustes para poder hacer una mayor eficiencia y que las cosas no se mueran en la burocracia entre ministerios y ministerios y ministerios que las personas que hemos pasado por la pública hemos conocido. Entonces, yo creo que hay que esperar un poco todavía. Parece como eterna, parece como que la segunda vuelta hubiera sido hace meses. Y yo creo que de los diferentes anuncios van a ir también dando, digamos, la ruta o el plan de ruta, pero a priori yo vuelvo a insistir, a mí me sorprendió bastante el gabinete, cuando pensé que estaba tan filtrado, pensé que no era posible, y me sorprendió, digamos, más allá de personas individuales, que puedo tener diferencias, obviamente, con la idoneidad o con el currículum que tienen para evitar esos cargos, pero sí el concepto de esta apertura, digamos, de un camino hacia el diálogo, hacia poder buscar diferentes sectores que vayan tras una cosa que yo creo que es lógica, que es lo que le hace falta al país y cómo avanzamos y nos ponemos manos a la obra en eso. Sí, pues bueno, fue tal cual como lo habían vaticinado los medios de comunicación, salvo la sorpresa ahí en minería, fue tal cual, calcado. Yo solamente comentar antes de irnos a la pausa que a mí, en la línea de lo que plantea Francesca, también me llamó la atención positivamente la cantidad de mujeres. Es un gabinete que no es 100% paritario, pero que está ahí casi en un 40-60, ¿no? Que no es algo que José Antonio Kast lo haya planteado como un objetivo, como una meta, como algo a destacar, y también que yo lo mencionaba ayer, la diversidad en términos de el origen, incluso de las universidades desde donde egresaron los distintos futuros ministros. Hay hartas universidades privadas, públicas, yo mencionaba ayer los de la Universidad de Chile, pero de regiones también hay hartos, sí que hay un origen bien diverso. Vamos a ver si es que logran congeniar, porque además son figuras independientes que vienen de culturas políticas distintas o que carecen de cultura política, pero eso ya es arena de otro costal. Son las 9:02, tenemos que hacer un breve corte y a la vuelta retomamos con estos temas también y algunas derivadas, por ejemplo, lo que pasó ayer con el reajuste del sector público. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungun es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Este viernes 30 de enero viviremos un día memorable para la música chilena en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Se presentarán reconocidos músicos chilenos del canto nuevo. Nos acompañarán Felo, con 50 años de trayectoria en los escenarios más importantes del país. Eduardo Peralta, destacado guitarrista y autor de canciones con letras irónicas y poéticas. Luis Pipo Guzmán, destacado cantautor y compositor de larga trayectoria. Y Patricio Liberona, quien después de un largo tiempo vuelve a compartir su música en un escenario en vivo. Viernes 30 de enero, apertura de puertas 19:30 horas. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles en Portal Ticket. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Bueno, la música que estamos escuchando hace presagiar que tenemos concurso, porque reconocidas obras musicales de Claude Debussy, Maurice Ravel, Johann Strauss y también Piotr Ilich Tchaikovsky son parte del concierto Ensueños Musicales que se presentará esta tarde a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional. Y tenemos 4 entradas dobles para los primeros auditores, televidentes, que llamen al 22977-1580, al 22977-1580, y al final de nuestro panel de conversación estaremos anunciando a los y las ganadoras. Mencionar también, antes de seguir con el panel, que hoy habrá un ensayo general ahí también en nuestra sala sinfónica a partir de las 9:30 de la mañana, donde se estarán también recaudando fondos para ir en ayuda a los damnificados del sur. Así que si quiere participar también puede asistir ahora durante la mañana. Así que estaremos entregándoles los nombres en breve. Bien, volvemos con los temas de la contingencia nacional. Estamos con Miguel Urrutia y Francesca Parodi. Bueno, ahí Miguel y Francesca, yo les comentaba antes de la pausa esto que hablábamos de el sello en materia económica del futuro gobierno, que está vinculado con algunas definiciones que está tomando este gobierno, ¿no? Ahí preguntarles cómo vieron la discusión sobre el reajuste del sector público que culminó el día de ayer, sin estas normas de, lo voy a decir entre comillas, amarre, ¿no? Respecto de los funcionarios públicos, donde también evidentemente no era el espacio probablemente una ley de reajuste, pero sí urge una definición política que no sea de la Corte Suprema o que no sea de la Contraloría sobre el tema de la confianza legítima, que es una discusión que después de este debate en el Congreso queda pendiente, ¿no? Francesca, ¿qué te parece lo que ocurrió con esta ley de reajuste, lo que se aprobó, lo que quedó fuera? ¿Cómo lo ves? Yo creo que todos los años pasa un poco lo mismo, el famoso debate por el reajuste del sector público. Más allá obviamente de la necesidad de poder reajustar, en este caso básicamente salarios,
de los funcionarios públicos. Me pasa efectivamente lo que tú dices, Montserrat, que finalmente trataron de meter todo en un mismo saco. Apuradito vamos saliendo, entonces metamos todo y votamos todo. Yo creo que el tema de la legítima confianza, de la carrera funcionaria, de las contratas, de las plantas, yo creo que es un debate un poco más profundo, desde el punto de vista de la famosa y poco sexy reforma al Estado, con respecto al funcionamiento que vamos a tener. Todas las veces pasa lo mismo. Se cambia el gobierno entrante se queja de que quedaron todos los operadores políticos del gobierno anterior, y resulta que como ya llevaban 4 años, que es la legítima confianza, y terminamos finalmente, y esto independiente del color político, pasa exactamente lo mismo. Digamos que los principios de vocación de servicio público, cuando uno está en un proyecto determinado, o cuando uno trabaja para el Estado, creo que son diferentes. Entrar al gobierno de José Antonio Kast a apoyar su gestión no es ser un funcionario público, es ser una persona que de alguna manera está apoyando al gobierno determinado, y se debería entender que una vez que ese proyecto político cambia, tu compromiso, digamos, con el Estado no es el mismo que te motivó a entrar. Y ahí hay una diferencia grande entre lo que son los funcionarios públicos y los funcionarios de confianza, de las determinadas, digamos, autoridades políticas. Y yo creo que ese es un debate que se tiene que dar, y es un debate de fondo, de cómo ordenamos la carrera funcionaria, cómo logramos también certezas para los propios funcionarios públicos, y también el no apernamiento de personas que entraron por, digamos, ideologías políticas a colaborar con su gobierno, no con su Estado, su gobierno. Esas personas lamentablemente terminan quedando dentro y finalmente se fondean cuando cambian los gobiernos, y eso lo conocemos las personas que hemos pasado por lo público. Entonces yo creo que ese es un debate que se tiene que dar de fondo, y creo que efectivamente no era el momento de darlo con el reajuste del sector público, cuando quedaba un mes de trámite legislativo, y terminar legislando de esa forma terminan sacando malas leyes y que de alguna manera no conversan con el proyecto global. Creo que el sector público requiere un reordenamiento desde el punto de vista de determinar cuántas plazas tiene, por ejemplo, cada uno de los ministros para poder contratar a sus personas de confianza, y que esas mismas personas de confianza, cuando se va el ministro, la autoridad pertinente, salgan delante del ministro, no se queden ahí. Y eso yo creo que es mucho más que obviamente hablar solamente de la legítima confianza. Que por cierto, Dorothy Pérez fue bastante lapidaria con respecto a la transitoriedad de las contratas, así que yo creo que ahí requiere un ordenamiento mayor, y creo que la misma ímpetu de la propia Contralora creo que puede ayudar bastante en esa discusión de fondo, más allá que la ideológicamente tal. Sí, ahí Miguel, ¿cómo ves que se tramitó esta ley? La intención, que puede haber sido muy noble del gobierno de incluirla en el reajuste, finalmente lo entorpeció, ¿no? Y bueno, terminamos con un reajuste además aprobado un 20 de enero de manera totalmente anómala. Y te pregunto también si ves espacio para que en esta próxima administración se pueda avanzar en la línea de lo que plantea Francesca. Recordar también que durante el debate legislativo de este proyecto, el gobierno incluso cambió lo de los 2 años a los 5 años, y aún así esto no fue aprobado. Miguel. Voy a realinear mi teoría del Estado con la de Francesca. Incluso a ver si alcanzara a ver este tema de la mayor eficiencia del Estado. Yo concuerdo que se le hizo un flaco favor al propio tema al involucrarlo con la cuestión del reajuste. El tema de la estabilidad de ciertos cargos que trata y a veces exceden con mucho los 5 años, para qué decir los 2. Tratarlo en estos términos además desconfigura el problema en términos profundos de Estado. Da la impresión que fuese efectivamente, y se magnifica, digamos, aquel sector que tiene que ver con los odiados operadores políticos. Me cabe duda que son más bien una fracción marginal de los trabajadores públicos que confrontan esta situación y este problema. Pero al hacerlo de este modo, quedó la impresión de que de lo que se estaba hablando era de aquello, ¿no? De, como bien dice Francesca, aquellos que tendencialmente están cumpliendo una función pública más ligada al sentido de proyecto de un gobierno que al sentido trascendente de un Estado.
Y eso efectivamente pasa. Yo no sé por qué sería poco sexy, quizás porque está tan nombrado, pero una reforma del Estado que ya no sea modernizadora, porque también la palabra modernización, o sea, eso sí que está poco sexy porque viene desde los 60 todo esto, ¿eh? Fue profundamente derrotada por otras nociones de economía política y en fin. Pero sí, efectivamente se necesita ser más eficiente el Estado. Ahora, una de las preguntas que podría hacer, y aquí lo hago muy personalmente también, porque diría que las primeras víctimas de la ineficiencia del Estado somos los propios funcionarios del Estado. O sea, no sé qué voluntad tendrá un gobierno proempresarial, por decir cualquier cosa, de que, por ejemplo, la Universidad de Chile tuviese las mismas facilidades para abrir un programa de posgrado que tienen las universidades privadas. Nosotros acá pasamos por una burocracia interna tal que para abrir un doctorado fácilmente consume 5 años de tiempo y de enorme trabajo. Que en otros espacios basta un análisis de costos y de mercado para poder lanzar un doctorado. ¿Será esa una vocación? Podríamos hacer que en este ámbito, estoy solamente usando como ejemplo, también fuésemos más eficientes para aumentar la capacidad, la potencia e incluso igualar las condiciones en las que los funcionarios públicos hacemos el aporte al país. Porque en este minuto la señal que ha quedado es que además y hay un consenso al parecer transversal, somos un lastre, ¿no? Parásitos que no tenemos ninguna posibilidad de hacer un aporte al Estado y no se nos está dando ni siquiera un reajuste que sostenga nuestra capacidad de... O sea, que ajuste nuestro salario al IPC. O sea, hemos perdido capacidad de compra con este reajuste y con otros que han dado anteriormente. Eso también produce un acumulado que nos lleva a pensar que las soluciones no están en los tomadores de decisiones solamente, sino también en alguna fuerza organizada de aquellos que recibimos estos reajustes. Ya no da para más la empresarialización forzada que se produce con esto también, porque en el fondo cuando te deterioran el salario de esta manera sistemática, de alguna manera lo que se está diciendo es, bueno, tienen que hacer otras cosas más. Y eso es muy a contramano de la eficiencia del Estado. Con ese mensaje, o sea, yo me encuentro, sí, perfectamente la idea. Incluso achicar el Estado puede ir de la mano con hacerlo más eficiente, ¿no? Yo no lo dije con esa connotación. Creo que tenemos que hacer más eficiente al Estado, pero aquí no hay señales de ese tipo. Si se parte de un preconcepto en que aquellos que participan del Estado pueden ir disminuyendo su capacidad económica, bueno, entonces, ¿qué esperanza hay de que ese Estado cambie? Sí, por el tema de la eficiencia, además, es un gran pendiente, y como dice Francesca, probablemente no es un tema que está ahí en la primera línea, no es lo más atractivo, lo que genera más atención, al igual que, por ejemplo, la reforma al sistema político, que ya en este gobierno sabemos que no salió y que es súper importante también. En los minutos que nos quedan, les quería proponer darle una vuelta desde la arista que quieran, porque de verdad que es un tema gigante, mundial, literalmente. A propósito de esta cumbre en Davos, donde han participado distintos líderes mundiales, incluyendo Donald Trump, en medio de esta disputa por Groenlandia. Ayer yo escuché atentamente parte de su discurso, que en realidad habla mucho, muchas veces, y entrega mucha información además que es innecesaria, y muy anecdótica, incluso ayer, que confundió Islandia con Groenlandia varias veces. Criticó a Emmanuel Macron o se burló de él por usar anteojos de sol. Cuestiones que son anecdóticas y que develan también su personalidad, pero bueno, se llegó a un acuerdo, ¿no?, por el tema de Groenlandia, y con esto se enfría un poco una cuestión que se vislumbraba bien compleja. Y a mí lo que me llama la atención, y ahí ustedes pueden opinar, como decía, desde la lista que prefieran, que ya nadie se acuerda de Venezuela, y esto ocurrió hace un par de semanas. Es increíble cómo nos bombardean con información, al punto que ya cuestiones que pasaron a principios de mes pareciera que hubieran pasado hace un año, ¿no? Y Donald Trump, que esta semana cumple un año en el poder.
Francesca, no sé ahí por dónde quieres entrarle al tema. Sí, a ver, tienen bastante aristas y de hecho el tema de Venezuela creo que todavía es una página abierta, un libro abierto. No, para nada, digamos, hay una estabilidad, digamos, por la salida de Nicolás Maduro. Todavía falta qué va a pasar con el régimen político de ese país, qué va a pasar con las elecciones, qué va a pasar con de alguna manera dar las certezas también a las personas que son opositoras, en este caso al régimen del chavismo o de Maduro. Claro, Donald Trump hace un poco lo que quiere, porque ayer en Davos, que es algo bien estructurado, bien ordenado, habló, ni se fijó en los tiempos, le dedicó no sé cuántos minutos a Groenlandia, dijo que si no lo podía comprar. O sea, de alguna manera siento que distrae un poco la atención, más allá obviamente de que en Venezuela terminó cumpliendo su palabra, y que lamentable que haya tenido que ser así, por cierto. Y de alguna manera hace que el mundo gire en torno a él. Eso yo creo que es bien relevante y nadie le dice nada a Donald Trump. Y creo que después de lo que pasó en Venezuela, la gente tiende a tenerle un poco más de miedo. Yo veo a Petro hoy día, fiel admirador de Donald Trump, y me sorprende. La misma Daisy Rodríguez, hablando de la buena relación que tiene con Donald Trump. Entonces, siento que de alguna manera logró imponer una imagen, más allá de lo que vaya a pasar en Groenlandia. Siempre habló de adquirir Groenlandia, siempre dijo que no iba a ser armado, que básicamente porque la gente en Groenlandia iba a estar más contenta siendo de Estados Unidos que pertenecer a otro país. De hecho, ayer en las redes sociales la misma gente de Groenlandia colgaba unos videos riéndose de los estadounidenses con el tema del fentanilo y haciendo las mímicas de la droga zombie, como que los estadounidenses con algo que es una emergencia sanitaria que tiene Estados Unidos de manera seria. Entonces yo creo que de alguna manera es parte un poco de este show que no me gusta, lo dejo muy claro. No me gusta la personalidad de Donald Trump, no me gusta su forma de hacer política tampoco, pero que de alguna manera hace que el mundo gire en torno a él, más allá obviamente de lo relevante y de lo importante, que es cómo a través de todas estas puestas en escena va avanzando en las diferentes direcciones que él quiere que el mundo de alguna manera se rinda a sus pies. Entonces, no me sorprende, pero sí me sorprende que Davos, que es algo tan formateado, tan estructurado, haya podido de alguna manera hacer un poco lo que quiere y hablar los minutos que a él le den la gana sin que nadie le diga nada. Sí, pues está lo de Davos, donde está, claro, el tema de Groenlandia y también de esta Junta por la Paz, presidida por el mismo Donald Trump, que está buscando ahí reclutar algunos apoyos económicos, incluso de $1.000 millones en caso de cada país. Y bueno, ahí, Miguel, ¿cómo ves esto, no? El desarrollo de los hechos desde el 20 de marzo de 2025 hasta ahora. Sé que es imposible hacer un resumen, realmente imposible. Pero bueno, ¿cómo ves esto, no? La figura de Donald Trump, que es incontrarrestable. Y cuesta entender eso porque la mayoría de los que estamos habitando el planeta no vivió, por ejemplo, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con figuras de ese calado. Donald Trump es alguien que tiene una personalidad que incluso hace pensar que tiene algún tipo de afección psiquiátrica, ¿no? Que no está en sus facultades mentales, lo que es evidentemente complejo porque es el hombre más poderoso del mundo. Miguel. Sí, si la tuviera en todo caso, tiene mucha suerte el mundo, y en particular el sistema que rige en el mundo de acumulación de capital, de que las cuestiones que hace más allá de su estilo son bastante coherentes con las necesidades, con la crisis de acumulación, con finalmente esta confesión que hemos vivido de que nunca se cerró y ya no se cerrará la crisis supuestamente subprime, nada más que era del 2008. Entonces, del 2008 hasta acá no se han recuperado las tasas de ganancias del capital en el mundo, y por lo tanto eso es lo que tiene desatada una guerra por los recursos y una reconfiguración de la geopolítica, ¿no? y de la geoeconomía. Y en ese sentido, Trump lleva una línea consistente. Digo, que lo haga más payasescamente o no nos debería marear tanto, ¿eh? Porque lo que importa es cómo jugamos países como el nuestro en esta situación. De hecho, despeja y abre algunas cuestiones sobre las cuales yo llamo a pensar también, ¿eh? O
O sea, si no hubiese secuestrado a Maduro, no se habría abierto la pregunta de por qué, en esto que ustedes también, los periodistas, nos han dado la absoluta seguridad de que Venezuela es una dictadura que perdió Maduro en las elecciones, que las perdió 30-70 y que él las hizo figurar con ese poder de penetración militar de un país y con el 70% de la población que solo allí vive, votando en contra del supuesto dictador. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no aplica un cambio de régimen? O sea, no estamos hablando de que tenga que seguir secuestrando gente, sino todo lo que active esa mayoría, esa supuesta mayoría electoral. Obviamente lo estoy diciendo en términos irónicos. Yo pienso que lo más probable es que se haya dado un empate. No hay un 70% de votos en contra de Maduro y a favor del candidato de María Corina Machado. Pero hasta esas cuestiones se esclarecen. Y a Trump no le importa. No le importa porque lo que le importa es el efecto. O sea que al final hoy día queda en evidencia que el relato mediático mundial, para aquellos que sí vivimos una dictadura encarnada, el relato mundial de que esta es la más desastrosa de todas las dictaduras, ¿no? Que si hiciéramos un listado y aceptáramos en todo caso, ¿cierto? Y la pusiéramos, seguramente aparecería bastante atrás aquella dictadura de Maduro. Se ha tomado esta medida. Pero lo que da cuenta de esto es que los problemas que estamos afrontando se resuelven con criterios geopolíticos, de poder, de creación de zonas, y nosotros tenemos que leer eso. Y volviendo al tema del gobierno, también ahí el gobierno tiene un problema, porque evidentemente que se alinea ideológicamente, y yo lo entiendo, con los Estados Unidos. Más allá, no con Trump, no creo, sí, viajó Kast a reunirse con Trump, pero se puede deshacer también de las payasadas. Tiene Kast una personalidad que precisamente contrasta mucho con la de Trump. Pero más allá de estas cuestiones epifenoménicas, está el problema de resolver geopolíticamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo empresarializar la gestión de un país? ¿Cómo resolver las cuestiones económicas en un país que tiene recursos, en una zona del planeta que tiene recursos, pero con la presión de que estos sean entregados a precio vil a un solo cliente? Porque ese es el proyecto de fondo. El proyecto de fondo de Trump es que, más allá de cuál sea el régimen político que opere en este hemisferio, como él lo llama, y en toda América, es que el acceso a los recursos, llama que se le han robado, o sea, perfectamente lo podría aplicar acá también. Cuando nacionalizamos el cobre, por ejemplo, podría decir que el cobre está robado en Chile. Pero el punto, más allá de esas semánticas, es que no nos va a dar un buen margen, no nos va a ofrecer un buen margen esa recomposición del poder estadounidense, ese proyecto de recomponer a lo menos regionalmente la hegemonía estadounidense, no nos va a ofrecer de ninguna manera un buen margen de desarrollo a los países latinoamericanos y a Chile en particular, que es un país reconocido por su identidad minera. Si finalmente nuestra identidad económica es la minería, a nosotros no nos resumen como eso. Nosotros tenemos otras ideas más pintorescas acerca de cómo nos ven en el mundo, pero aquí ven un gran rajo minero. Eso es lo que somos, y eso tiene alguna realidad. Que eso implique que si se hace más bien o más mal, uno puede generar una plataforma de servicios y podría haber hecho algo por la logística también, que existiendo no se ha hecho, ya es otro problema. Pero es lo que enfrentamos, ese desafío enfrentamos. Y eso se puede hacer con la elegancia de los demócratas, o sea, esta presión para llevarse nuestros recursos a precio vil, o se puede hacer con la flagrancia de Donald Trump. Bueno, esto sí. ¿Varías con los norteamericanos? Sí, bueno, esto sí que es noticia en desarrollo, de verdad que es una cuestión que es impresionante. Todos los días tenemos información nueva, declaraciones de Donald Trump, así que, por cierto, vamos a estar siguiéndola. Francesca Parodi, muchas gracias por acompañarnos esta mañana de día jueves. Gracias, buenos días. Miguel Urrutia, lo mismo, muchas gracias por estar presentes este día jueves, ya en esta penúltima semana del mes de enero. Son las 9:29, pero antes de irnos, como lo habíamos comprometido, la lista de los ganadores y ganadoras de nuestro concurso, que lo pueden ver en pantalla quienes están sintonizando Uchile TV, y si no, se los menciono: Lopse Blamey, David Vázquez, Clara Barahona y María de los Ángeles Centrón. Ellos
son los ganadores y ganadoras y recibirán sus cortesías a través de sus correos electrónicos. Con esta información del concurso nos vamos a la pausa y a la vuelta está con ustedes Diana Porras.